Buenas tardes. Empezamos con la tercera mesa del día, los ayuntamientos del cambio, balance y propuestas de actuación. Bien, bueno, como sabéis, yo soy Rosa Pérez, soy la responsable de Política Municipal y de CUP, y bueno, dentro de nuestra responsabilidad desde Acción Política tenemos previsto hacer varios encuentros y sobre todo de cara a hacer análisis sobre las confluencias, sobre encuentros también sobre cargos públicos y también, por supuesto, analizar los ayuntamientos del cambio. Empezamos con esta mesa hoy, precisamente, donde pensamos debatir y analizar cómo están funcionando los gobiernos del cambio. Nosotros somos una fuerza, sobre todo, municipalista, desde el punto de vista de que siempre hemos mantenido que los ayuntamientos es la administración más cercana a la ciudadanía, pues porque cuando el ciudadano de a pie tiene un problema no acude a la Generalitat, la Generalidad, ¿no?, es en el resto de España, o a un ministerio, sino que acude a su ayuntamiento, y es ahí donde radica nuestra fuerza. Y bueno, en esta legislatura estamos gobernando en muchísimos ayuntamientos y eso también nos abre muchísimas posibilidades que evidentemente queremos analizar. Pero no solamente analizar sobre las cosas que hemos hecho bien, que tendemos muchas veces a, cuando intervenimos sobre nuestras funciones de gobierno, a decir, pues hemos hecho tal, hemos hecho cual, pero sabemos que gobernar conlleva muchos problemas, la convivencia del gobierno también, y eso pues es algo que tenemos que analizar para seguir avanzando. Por tanto, queremos analizar cuánto hemos conseguido, cuánto hemos avanzado o cuánto no, y también, sobre todo, los principales problemas. Tenemos 5 representantes de diferentes ayuntamientos del cambio. Nos hubiera gustado tener muchos más. Al final, la elección ha sido en función pues, del número de habitantes de las poblaciones. Son los ayuntamientos más grandes. Recordar que se está retransmitiendo en streaming, por lo que podemos analizarlo también después en profundidad. Y bueno, vamos a empezar. Habrá una intervención de 5 a 10 minutos con la idea de que lo más importante es el debate posterior, las preguntas que hagáis y cómo las irán contestando los diferentes ponentes. Empezaremos por Mauricio Valiente, que es teniente alcalde de Madrid y que, bueno, que se presentó por la candidatura de Ahora Madrid. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Creo que tiene sentido hacer este balance, tal y como lo planteaba Rosa, teniendo la perspectiva de la gestión, con la perspectiva política del desarrollo de las candidaturas de Unidad Popular y intentando, al final, establecer algunas conclusiones para nuestro trabajo político posterior. Voy a ser muy esquemático porque si no se nos irá el tiempo. Yo creo que podemos presentar los distintos ayuntamientos un balance complejo, con avances, con frustraciones. En general, y en lo referido al Ayuntamiento de Madrid, pusimos 5 prioridades por delante de nuestra actuación: atender la emergencia social, creo que la hemos atendido razonablemente; acabar con las políticas de recortes, aprobamos ya un primer presupuesto expansivo, en estos días creemos que vamos a poder sacar un segundo presupuesto mucho mejor. Además, aunque eso tiene que ver con otros condicionantes, con una buena gestión y con una buena situación económica. No me voy a extender, ¿no?, a las peculiaridades de Madrid con lo que tenemos que lidiar, porque no tendría sentido. Un balance mucho más matizado en cuanto al tercer eje de actuación, que es el refuerzo del sector público, las políticas de remunicipalización, con algunos avances simbólicos importantes: la regulación de las cláusulas sociales en la contratación, la recuperación de la empresa funeraria, que, si recordáis, pues fue la primera gran empresa pública del ayuntamiento que se privatizó, pero con otros elementos
que nos condicionan estructuralmente, como son los contratos integrales de los grandes servicios de limpieza, de recogida de basuras, que mantienen ese modelo de gestión que criticábamos. El cuarto eje que decíamos, el de la sostenibilidad, el modelo de ciudad, creo que hemos tomado decisiones necesarias y que han corregido de forma evidente el curso que la derecha estaba dando a nuestra ciudad. Estoy pensando en la operación Chamartín, en la operación Campamento, grandes operaciones especulativas que hemos descartado y que hemos enfocado de una forma mucho más razonable. La introducción del debate sobre la prioridad del transporte público, bueno, todos seguramente habréis escuchado, ¿no?, la peatonalización de la Gran Vía, el impacto que ha tenido en la ciudad, pero también medidas como la renaturalización del río Manzanares, que está teniendo un impacto muy significativo que tendremos que evaluar, pero yo creo que van en línea de lo que habíamos planteado. Y el último eje que nos habíamos puesto como reto inmediato es un modelo democrático mucho más desarrollado, abriendo la participación. Creo que ahí pues hemos acertado y estamos dando grandes pasos. Bueno, esto en cuanto a la gestión, que para valorarlo bien, hasta dónde hemos llegado, las limitaciones, pues tendríamos que entrar en un detalle monográfico cada uno de los temas. Pero creo que, tal y como planteaba Rosa, lo interesante es contrastarlo con el balance político, donde hay aspectos que como organización política yo creo que nos interesa mucho más. Relacionar ese cambio y esas apuestas y esas nuevas medidas que se han adoptado con la expectativa como candidatura de Unidad Popular, donde participábamos los militantes de Izquierda Unida. Ahora Madrid, como candidatura de Unidad Popular, se ha congelado desde las elecciones. Ese es un primer hecho que tenemos que llamar la atención sobre él. Sin duda tiene que ver con la actitud de Podemos, que en un momento dado, manteniendo una posición minoritaria en el mismo, pues temía un desborde en cuanto a las estructuras organizativas, también por el carácter de nuestra candidatura, encabezada con un perfil público muy potente, como es el de Manuela Carmena, pero desligada del proceso de unidad y de acumulación de fuerzas en la movilización que habíamos vivido anteriormente, que nos ha conducido a ese congelamiento de nuestra candidatura de Unidad Popular con todo lo que conlleva. Esto ha tenido un debe fundamental que tenemos que destacar, que es la desconexión con la movilización social. Si lo hemos dicho y lo hemos defendido, si hay algo que nos ha permitido llegar a tener la alcaldía de Madrid, ha sido porque hemos vivido en los últimos años el mayor ciclo de movilización social. Esta desconexión tiene una parte que es lógica, que es obvia, un momento de reflujo, la posibilidad de gestionar, de llevar a cabo muchas de las medidas que estaban entre las prioridades de los movimientos, pero creo que también tiene que ver con incapacidad política de mantener al mismo tiempo la gestión, la movilización, de alimentar los hilos que unen una con otra. Y creo que es un balance necesario que tenemos que hacer. Desde luego, como Madrid, lo estamos poniendo sobre la mesa y a mí me gustaría compartirlo con las compañeras y los compañeros de otras ciudades. Al mismo tiempo que esta desconexión, también se produce un debilitamiento de los movimientos sociales, sin duda, porque como movimiento político y social, como activistas políticos, pero al mismo tiempo como activistas sociales que somos todos, pues constatamos que tenemos
poca militancia preparada, eso es una realidad. Ha habido una descapitalización, muchos movimientos han bajado en ritmo, en intensidad, porque la institución ha absorbido tiempo, interés, personas, en definitiva también con una desilusión en cuanto al ritmo de las transformaciones, de lo que supone también por primera vez en nuestra historia consciente gobernar una gran ciudad. Me estoy refiriendo al caso de Madrid, obviamente no de otras. Otro elemento que creo que es necesario en este balance es que hemos mantenido la pluralidad. Ahora Madrid no es la suma de Izquierda Unida y Podemos, es el resultado de un ciclo de movilizaciones sociales, de unidad desde abajo, con, yo creo que, éxitos destacables, una pluralidad que mantenemos. Esto no significa, y es el último elemento que quiero señalar para no pasarme del tiempo, que esta pluralidad y este gran avance en la unidad no haya supuesto una superación de las diferencias, como lógicamente debería de ser. Ahora Madrid es la acumulación de distintas perspectivas políticas organizadas, de distintas sensibilidades también en nuestra sociedad, en una gran ciudad como es Madrid. Lo que constatamos es que ese proceso de unidad no ha excluido ni excluye diferencias políticas de fondo. Y eso es algo que en el optimismo de la unidad, del avance hacia adelante, habíamos infravalorado, pero que luego nos enfrentamos a ello cuando tenemos que tomar decisiones importantes y mantener esa conexión que necesitamos mantener con el movimiento obrero, con los movimientos sociales, en decisiones como la remunicipalización, como apuestas con determinadas reivindicaciones que para nosotros son fundamentales. Concluyo y con esto acabo. Creo que voy bien, pero bueno, para no pasarme, porque si no usurpamos el debate. Conclusiones. Creo que los gobiernos del cambio han introducido un cambio visible, un cambio palpable, sin duda menor de las expectativas. Creo que, por una parte, es normal en este proceso, pero también por algo que habíamos teorizado, pero que tenemos que seguir pensando y articulando con nuestra propuesta política, que hay limitaciones estructurales que van a hacer que los ayuntamientos tengan que gestionar realidades muy negativas desde el punto de vista de nuestra aspiración de un cambio social en profundidad. Yo creo que esto lo tenemos que poner encima de la mesa. Y esto es lo que nos obliga también a reclamar la construcción y la necesidad de conectar con una aspiración de cambio en el conjunto del país. Los gobiernos municipales pueden hacer muchísimas cosas, creo que hemos demostrado que se pueden hacer muchísimas cosas, unas más visibles, otras que consisten en sembrar, que ya recogeremos su fruto, también en nuestra gestión política y a todos los niveles evidencian que hay cuestiones que requieren de un cambio de Estado, de una movilización, y que existe una perspectiva de cambio de movilización en el conjunto del Estado, es necesario para retroalimentar el nivel de unidad por abajo, el nivel de ilusión y reconectar una perspectiva mayor. Desde luego, en ese sentido, la candidatura estatal de Unidos Podemos fue un paso positivo, pero que no es suficiente porque no responde ni a la pluralidad ni a la realidad organizada desde abajo. Y por último, como decía, creo que la unidad de avance no significa que se superan las diferencias. Creo que tenemos que ser capaces, como organización, como posición política de izquierda, de situar elementos que tenemos que seguir debatiendo con muchos compañeros que no están convencidos de ello. Y en ese sentido creo que Izquierda Unida como movimiento, como organización, es fundamental en este proceso en el que estamos, porque somos los que podemos garantizar ese debate político, esa conexión con los movimientos y esa perspectiva a más largo plazo que es necesaria para seguir adelante. Muchas gracias.
Gracias, Mauricio, por ajustarte también al tiempo. Ahora intervendrá el compañero Alberto Cubero, concejal de Zaragoza por Zaragoza en Común. Sí. Bien, en primer lugar, yo creo que como Izquierda Unida deberíamos de felicitarnos por este encuentro, porque ya era hora de que como organización hiciéramos un análisis pausado, sosegado, un balance de la experiencia de los ayuntamientos del cambio y hiciéramos un propósito de marcar estrategias y además hacerlas en un momento como es este, en el que, por un lado, ha sucedido ya lo suficiente como para poder hacer un balance lo suficientemente fundamentado de lo que han sido y están siendo los gobiernos del cambio, pero también estamos ya en un momento en el que sin prisas, pero sin pausas, deberemos de empezar a hablar y a diseñar, o por lo menos a imaginar cómo queremos que sea el escenario de mayo de 2019. Por lo tanto, lo primero, felicitarnos y esperar que esto siga su curso de aquí a mayo de 2019 y después de mayo de 2019. El balance, como decía Rosa, solo puede o debe de ser autocrítico, porque desde la autocrítica es desde donde se puede superar los errores y avanzar. También comentaba Mauricio que seguramente si nos situáramos hace 2 años y nos imagináramos cómo íbamos a estar en enero de 2017, seguramente muchos no se imaginarían que hubiéramos estado como estamos hasta ahora. Esperarían seguramente que los gobiernos del cambio estuvieran mejor de como están ahora o que hubieran conseguido más cosas de las que hemos conseguido a enero de 2017. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer la valoración del contexto en el que nos hemos manejado y nos estamos manejando, que desde luego no es un contexto para nada favorable a los gobiernos del cambio. En primer lugar, y ya lo apuntaba Mauricio, vivimos en una situación de absoluta flacidez social. Los gobiernos del cambio fuimos posibles por ese ciclo de movilización social que se vivió en los primeros años de crisis económica y que al final se tornó en unas aspiraciones electorales que hicieron la oportunidad de crear gobiernos del cambio, ayuntamientos del cambio, con los cuales dimos el sorpaso al Partido Socialista, pero hemos gobernado sin esa tensión social y eso ha hecho que el ámbito institucional electoral no sea algo complementario a la lucha en la calle y eso ha llevado muchas veces a asumir las normas y las reglas de juego institucionales de una manera demasiado fácil. En segundo lugar, gobernamos unos ayuntamientos absolutamente entrampados por los años de crisis económica y encorsetados por la legislación que se ha venido aplicando desde la modificación del artículo 135 y toda la deriva legislativa de las leyes de racionalidad y de sostenibilidad e incluso la propia ley ante ayuntamientos, tal y como la denominamos en Izquierda Unida, que recentraliza las competencias municipales. Por lo tanto, hemos tenido también que gobernar y estamos gobernando unos ayuntamientos muy difíciles de gobernar. Y en tercer lugar, algo que pocas veces se dice, y es que gobernamos en minoría. Gobernamos, pero gobernamos en minoría y gobernamos gracias al apoyo fundamentalmente del Partido Socialista en todas las experiencias, pero también en algunas ocasiones a otras fuerzas de la izquierda nacionalista, como pueda ser Esquerra Republicana o la CUP en Barcelona, aunque a veces me apoyan, o pueda ser el BNG en algunos casos de Galicia. Y esto es complicado, gobernar en minoría. Y está siendo complicado, sobre todo, en la búsqueda de apoyos de algunos de estos socios, como es el caso del propio Partido Socialista. Y aquí me gustaría detenerme para dar un mensaje de ánimo, de apoyo y de cariño a los compañeros de Marea Atlántica, de A Coruña, que hoy mismo se han presentado a una moción de confianza y el Partido Socialista y el Partido Popular otra vez, casualmente, han unido sus votos en contra de Marea Atlántica, en contra del cambio, pero hoy los compañeros de Marea Atlántica han dado un ejemplo y es que preferimos los principios y preferimos la ideología y preferimos el programa a los sillones y no tenemos ningún miedo en presentarnos a una moción de confianza como han hecho los compañeros y compañeras de A Coruña. Pero esto complica la situación. En Zaragoza nos lo ha complicado muchísimo. Todas aquellas propuestas que sean mínimamente rupturistas, transgresoras, las más potentes de nuestros programas, nos las han tumbado sistemáticamente el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Cuando hemos intentado hacer unas tasas y unas ordenanzas fiscales potentemente progresivas, cobrando hasta un 30% más a los grandes centros comerciales de Zaragoza, PP, PSOE y Ciudadanos han unido sus votos para tumbarlas. Cuando hemos intentado parar los procesos especulativos urbanísticamente hablando que habían diseñado el anterior gobierno del Partido Socialista, casos como el de Romareda, Torrevilás o Aberli, los que sean de Zaragoza o Aragón lo conocerán, PP, PSOE y Ciudadanos otra vez han unido sus votos para tumbarlo.
Cuando hemos querido iniciar procesos de remunicipalización y de rescate de servicios públicos para frenar la ofensiva privatizadora de estos años, PP, PSOE y Ciudadanos, los que pusieron a Rajoy en la presidencia del Gobierno de España, han vuelto a unir sus votos para tumbarlo. Por lo tanto, hemos tenido dificultades a la hora de hacer esas propuestas más rupturistas por el bloqueo de esa tripartito de los recortes que manejan una misma estrategia a nivel estatal, pero también de bloqueo de los ayuntamientos del cambio. Pese a todas estas dificultades que pueden suponer o parecer autojustificativas, yo también comparto que la valoración debe ser autocrítica, pero debe ser positiva. Porque dentro de ese margen de actuación se han conseguido muchas cosas. Programáticamente hablando, en medidas de sostenibilidad, de participación, de poner a las personas en el centro de la política, de atender las necesidades sociales, aumentando los gastos en necesidades sociales, de generar empleo desde lo público. Aquí también creo que toca ponernos un poco en valor. Hemos hecho cuestiones que ya se venían haciendo, que ya habían hecho otros gobiernos de Izquierda Unida en ayuntamientos de España. Y eso hay que decirlo y hay que ponernos en valor. Ahora bien, no lo hemos hecho porque si nos hubiéramos presentado como Izquierda Unida a las elecciones municipales de 2015 no hubiéramos gobernado las grandes ciudades de este país. Y por lo tanto, hay una parte que también tiene que estar en el debate y en el análisis, que no solo somos gobiernos del cambio, sino que somos procesos municipalistas de confluencia que consiguieron generar un empoderamiento tal para poder ganar las elecciones municipales en las grandes ciudades de este país. Y también tenemos que hacer una valoración de cómo están ahora mismo esos procesos municipalistas. Y es cierto que se ha perdido mucho músculo. Es cierto. El otro día teníamos un referéndum en Zaragoza para ver si apoyábamos o no los presupuestos municipales, una gran conquista también, hacer referéndums, aunque seas gobierno, para ver si apoyas o no los presupuestos, y participaron 480 personas. Cuando hicimos las primarias para elegir la candidatura, ya sé que cuando se eligen personas no es la misma la participación, pero participamos casi 4.000 personas. Es cierto que se ha perdido músculo, pero también es cierto que queda toda esa potencia y sobre todo la potencia aglutinadora, porque nos hemos visto que cuando nos uníamos para nada más y nada menos que gobernar a grandes ayuntamientos de este país, es cierto que las diferencias no eran tantas. Aquellos que trabajábamos conjuntamente en el ciclo de movilización social, cuando hemos tenido que gobernar un ayuntamiento, los enemigos son tan grandes que las dificultades y las diferencias tampoco han sido tantas. Yo, por hablar de los objetivos y del futuro, yo creo que tenemos dos grandes objetivos como organización. En primer lugar, algo que desde mi punto de vista ha sido tal vez una de las principales carencias, y es que debemos de enmarcar a los ayuntamientos del cambio dentro de una estrategia más global de cambio político y social. Tengo la sensación de que hasta cierto punto estamos desaprovechados. Jamás habíamos tenido una herramienta como gobernar el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Valencia, grandes capitales de este país, y no haber tenido una estrategia tampoco clara. Incluso tan poca coordinación entre nosotros, porque hay veces que bien, tenemos algunos encuentros, nos vemos, pero no hay una coordinación y muchísimo menos para intentar marcar una estrategia de cambio en el país, en el que desde luego los ayuntamientos del cambio tenemos que jugar un papel fundamental, pero también debería de haber otros actores, por supuesto, más allá de lo institucional en esa estrategia de cambio político en el país. Y en segundo lugar, y con esto ya acabo, creo que, bueno, toca en ese horizonte de mayo de 2019 plantearnos primero qué queremos ser como Izquierda Unida y qué queremos ser como candidaturas del cambio. Y creo que ahí toca fortalecer lo que han sido los procesos municipalistas, es una de las tareas que nos tenemos que enmarcar como Izquierda Unida, fortalecerlos al nivel de lo que fueron entre el verano de 2014 y de 2015 para que nadie pueda pensar que esto se puede parar y, sobre todo, fortalecerlos en la idea de intentar aglutinar a más gente, a toda la más gente que se pueda dentro del programa de las candidaturas municipalistas y poder evitar eso que se oye o que por lo menos en el Ayuntamiento de Zaragoza los otros grupos y algunos altos funcionarios que se deben a otros grupos políticos dicen, y es que nosotros somos una enfermedad que pasará, que somos una anomalía histórica y que seguramente en 2019 volverá lo que ellos entienden por normalidad política. Pues trabajemos, fortalecemos las candidaturas del cambio, las candidaturas municipalistas, para que no vuelva esa normalidad política que ellos entienden. Gracias, Alberto. Tú también te has ajustado muy bien al tiempo. Y
Ahora el compañero Miguel Ángel Pavón, que es el vicealcalde de Alicante por la candidatura de Guanyar Alacant. Bueno, hola a todos y a todas. Yo, desde luego, envidio, a pesar de todos los problemas que puedan tener los compañeros en Madrid o en Zaragoza, pues yo les envidio porque nosotros estamos gobernando en la ciudad de Alicante, pero junto al Partido Socialista y a Compromís. Bueno, en el País Valenciano, como todos sabéis, hubo un vuelco político importante a nivel autonómico, a nivel local. La derecha del Partido Popular pues llevaba 20 o más años gobernando y evidentemente ante pues todos los escándalos de corrupción que conocéis, en concreto en la ciudad de Alicante, por ejemplo el caso Brugal con la señora Castedo, el tema de la nefasta gestión económica que el PP llevó adelante despilfarrando el dinero público, que por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Alicante nos pasa factura aún a día de hoy porque somos un ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda, estar rescatado, no podemos aprobar los presupuestos sin antes recibir el visto bueno del concejal del Ministro de Hacienda. Bueno, pues todas esas circunstancias evidentemente generaron pues una revuelta social que pues las confluencias, los procesos de confluencia a nivel municipal consiguieron capitalizar. Lamentablemente, la ciudad de Alicante es la única capital de las 3 provincias del País Valenciano en la que Izquierda Unida está gobernando, porque apostamos por esa confluencia. En otras ciudades, en Valencia o en Castellón, finalmente no pudo ser, aunque había compañeros que apostaban por esa confluencia y nos quedamos fuera de esos ayuntamientos. En Elche pues tampoco conseguimos tener representación. Se generó mucha ilusión. Esta candidatura que conformamos en Alicante, Guanyar Alacant, Ganar Alicante, pues contó con la participación de muchas personas, de Izquierda Unida, de Podemos, de Esquerra Republicana del País Valencià, de Alternativa Socialista, los Verdes y gente a título individual pues que consideraba que tenía que estar ahí, ¿no? Y conseguimos pues 6 concejales. En la anterior legislatura, como Esquerra Unida, teníamos 2, yo estaba entonces en la oposición, pero de esos 6, 5 somos de Izquierda Unida, Esquerra Unida. Hubo unas primarias abiertas y solamente una persona de Podemos consiguió el acta de concejal, que por cierto, una persona que finalmente pues es una concejala tránsfuga que tenemos en el ayuntamiento, que está expulsada de Podemos por dar contratos a amigos, pero sacamos los mismos concejales que el Partido Socialista. Y Compromís, que no tenía representación, sacó 3 concejales. Entonces teníamos mayoría absoluta, 15 concejales. Y pusimos todo de nuestra parte para desalojar al Partido Popular, evidentemente, del Ayuntamiento, para llevar a cabo pues las políticas en las que creemos. Firmamos un pacto de gobierno. El partido más votado fue el Partido Popular, con 8 concejales, pero se desplomó, ¿no? De una mayoría absoluta súper holgada, de 18 concejales a tan solo 8. En esto la corrupción pues tuvo mucho que ver. En esa ilusión inicial, pues apostamos por este gobierno del cambio, que pues al cabo ya de más de 1 año y medio, pues tenemos que hacer reflexionar, ¿no? Porque realmente hemos tenido muchos problemas con nuestros socios de gobierno del Partido Socialista para llevar adelante determinadas cuestiones que en principio estaban acordadas en ese pacto de gobierno, y con unos socios de Compromís que muchas veces pues no han querido mojarse o directamente se han puesto del lado del Partido Socialista. De hecho, uno de los primeros debates era quién iba a ostentar la alcaldía, si el Partido Socialista, Guanyar Alacant, y esto lo decantó claramente Compromís.
bueno, seguramente en una dinámica de, bueno, pues en el Ayuntamiento de Valencia, pues gobierna Compromís y el PSOE no, quiero decir, hubo ahí un cierto, bueno, pues cambio de cromos, y en la ciudad de Alicante, bueno, pues nos quedamos sin tener la alcaldía cuando podríamos haberla tenido, porque había una mayoría social alternativa y muy clara al Partido Socialista. Y hemos tenido pues muchos problemas y muy sonoros, quizás en eso nos hemos equivocado todos, porque ha trascendido muchísimo en los medios de comunicación pues el ruido interno de que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, en la municipalización de servicios, pues no hemos sido capaces de llevar adelante municipalizaciones que se podían haber llevado a cabo porque los contratos habían caducado al final de la anterior legislatura. Y bueno, pues finalmente, después de más de año y medio, todavía no se ha llegado a licitar, al menos licitar ese servicio. Nosotros hubiéramos apostado por municipalizar, pero tanto Partido Socialista como Compromís pues se negaron a llevar a cabo esa municipalización, amparándose pues en que los técnicos no lo ven viable, pero bueno, todos sabemos que al final esto es una cuestión de voluntad política y bueno, desgraciadamente no la ha habido. Ha habido cosas que sí, que hemos podido llevar adelante y que han generado un revuelo bastante grande en determinados lobbies que desde luego se han movilizado muy fuertemente contra nosotros. Todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo territorial que queremos implantar, con un nuevo plan general estructural en la ciudad de Alicante, frente a anteriores planes generales que eran puros pelotazos urbanísticos de dimensiones descomunales, bueno, pues todo esto está generando bueno, pues un movimiento en contra nuestro muy importante de bueno, los promotores inmobiliarios, grandes propietarios de suelo, incluso bueno, determinados medios de comunicación que de algún modo pues están a su servicio y bueno, son inmisericordes con nosotros. Hombre, frente a eso, pues tenemos a la gente, ¿no?, que nos dice en la calle, bueno, pues resistir, seguir ahí, a pesar de los pesares, ¿no? Hemos conseguido incrementar el gasto social de forma importante, pese a ser un ayuntamiento intervenido, con unas condiciones muy drásticas que tenemos que cumplir. Nosotros hemos asumido concejalías de mucha gestión, quizás hemos sido un poco ingenuos, porque pues tenemos la gestión del urbanismo, del medio ambiente, pero el medio ambiente reforzado, porque en medio ambiente hemos situado la gestión de servicios como el de la limpieza, el de los residuos, el de mantenimiento de parques y jardines, el tema de acción social también lo gestionamos nosotros, cultura, juventud, hemos creado una concejalía de protección animal que no existía, el tema de la participación ciudadana, la cooperación internacional, pero claro, no tenemos ni Hacienda ni recursos humanos. Y eso es un problemón impresionante, sobre todo cuando los responsables de esas concejalías pues son del Partido Socialista y, bueno, pues parece que no nos faciliten demasiado las cosas. Bueno, seguramente si esta confluencia pues conseguimos revalidar nuestra presencia en el ayuntamiento y podemos seguir gobernando, pues habrá que ver qué competencias cogemos o no cogemos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente las mayorías absolutas han acabado y, bueno, pues va a haber gobiernos plurales, sí o sí, y bueno, pues tendremos que ser más cucos, a lo mejor, a la hora de ver qué concejalías bueno, pues podemos gestionar, ¿no? Porque claro, la mayor parte del trabajo cae sobre nuestras espaldas de la gestión de un ayuntamiento, pero no tenemos dos instrumentos tan básicos como bueno, pues las arcas municipales, ¿no?, o el personal, ¿no? Y bueno, el compañero antes hablaba de que efectivamente en el Ayuntamiento de Alicante también hay determinados funcionarios y mucha gente que piensa que estamos de paso, ¿no? Hay mucha otra gente que también, funcionarios, que espera que podamos continuar, ¿no?, con los retos que nos hemos marcado, porque evidentemente los retos que nos hemos marcado no son de una sola legislatura, son de varias legislaturas. Pues estamos hablando de política en mayúsculas
y de retos que van más allá de la coyuntura de una legislatura. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a llevar adelante, ¿no?, esos retos, como conseguir una fiscalidad más progresiva. O sea, nuestros socios no entienden por qué planteamos, por ejemplo, que se suba el impuesto de actividades económicas. Y no conseguimos que eso vaya adelante, una cosa que entendemos, no sé, como muy básica y que podríamos hacer desde el minuto 1. Pues lleva congelado, lo congeló el PP y sigue congelado. Y cuando tenemos pues falta de recursos económicos, y estamos hablando de grandes empresas, y no, claro, estamos en minoría. Ahora mismo somos 5 concejales en un equipo de gobierno de 14. Recientemente se nos ha retirado un concejal con derecho a voto en la Junta de Gobierno por este episodio de transfugismo que nos ha afectado, cuando entendemos que no se debería haber dado nunca carta de naturaleza al transfugismo por parte, en este caso, del alcalde de nuestra ciudad, retirándonos un miembro, ¿no?, porque tenemos un concejal menos. En fin, es muy complicado. Esto, desde luego, tenemos una tarea muy complicada en Alicante. A pesar de todo, tenemos la firme voluntad de seguir adelante, de resistir, porque lo estamos haciendo, resistiendo. Hay mucha gente que nos lo pide en la calle: por favor, no os vayáis, porque muchas veces se nos pasa por la cabeza, pues bueno, dejar el gobierno, irnos a la oposición. Nosotros, desde luego, no tenemos ninguna querencia por ninguna poltrona. Sin ningún problema, pues dejaríamos esos sillones y bueno, pues haríamos política desde la oposición, pensando en el interés general de nuestra ciudad y en esas políticas de izquierdas, bueno, pues que representamos. Vamos a ver qué pasa de aquí a 2 años y medio. Y haciendo referencia a algo que también se ha comentado aquí, que bueno, pues que de algún modo se ha perdido fuelle, ¿no?, en el funcionamiento de estas confluencias. Nosotros también lo hemos notado, ¿no? La gente pues no tiene la misma ilusión que el primer día. Las asambleas que convocamos pues con cierta asiduidad pues no tienen toda la concurrencia que quisiéramos. Pero bueno, yo creo que hay que seguir por ese camino, porque yo creo que es el camino del cambio en nuestras ciudades, un cambio que además tenemos que conseguir que se traslade finalmente al Gobierno de España. Muchas gracias. Gràcies, Miguel Ángel. Ara intervendrà Mercè Vidal, regidora de Barcelona per Barcelona en Comú. Regidora, queda bonic en valencià, en catalán es regidora. En fin, desde Barcelona, la verdad es que la construcción de la confluencia ha sido un proceso muy ilusionante. O sea, nosotros hemos venido de un proceso donde realmente marcado por una fuerza muy ciudadanista, ¿no?, donde los partidos nos hemos ido integrando, no sin tensiones, evidentemente, no es un camino fácil. Pero bueno, un poco para situarnos, ¿no?, pues lo que era el mundo que provenía de los movimientos sociales, encabezado por la que ahora es nuestra alcaldesa, Ada, Podemos, Iniciativa, Esquerra Unida, ¿no?, y todo ello pues hemos formado Barcelona en Comú con un marcado, como decía, acento ciudadano. Tenemos 11 concejales de 41, las cifras son difíciles, y yo, como Izquierda Unida, soy la única persona, ¿no?, de Izquierda Unida en esa lista. Yo empezaría quizá un poco con las dificultades que nos dan precisamente esa aritmética, ¿no? O sea, 11 concejales de 41 en un consistorio donde Convergencia y Unió, el siguiente partido, tiene 10. ¿no? Ciutadans y Esquerra Republicana tienen 5, el Partido Socialista tiene 4, es decir, vamos bajando, y PP y CUP, ¿no?, tienen 3 cada uno. Somos 7 partidos, o sea, algo nunca visto en el consistorio catalán, y con estas cifras ya lo veis que cualquier pacto, o sea, cualquier medida que tengamos que sacar adelante implica 4 fuerzas políticas. Imaginad, ¿no?, la gestión de esas negociaciones, ¿no? Eso también casa mal a veces, ¿no?, con una de las grandes dificultades con las que nos encontramos al gobernar,
que yo diría que es la gestión de las expectativas, ¿no? O sea, ese gran ciclo de movilización que nos ha llevado a las instituciones, ¿no? Con esa aritmética municipal, con todas las limitaciones que han ido comentando los compañeros. Sí, nosotros sí tenemos Hacienda, pero Hacienda en el Estado la tiene Montoro. Entonces, tenemos bastantes dificultades, ¿no? Por muchos PEFs que hagamos, ¿no? para poder vencerlas, ¿no? Seguimos con los ayuntamientos prácticamente intervenidos, y eso que el de Barcelona está saneado, o sea, tiene un saneamiento financiero remarcable, pero aún así las dificultades son constantes. Es difícil gestionar, ¿no? esas expectativas de cambio cuando la institucionalidad te cae encima de una forma tan brutal, ¿no? como lo es el gobierno de un ayuntamiento como el de Barcelona, ¿no? con todas esas dificultades, y entonces también pues, los miedos lógicos, ¿no? pues con esa debilidad institucional, pues cómo salimos hacia adelante con un programa que sea verdaderamente rupturista, porque es ese programa rupturista el que nos lleva a las instituciones, ¿no? Y muchas veces nos encontramos gestionando medidas muy socialdemócratas que en nuestro contexto actual parecieran semi-revolucionarias, pero no lo son. Son medidas muchas veces muy, muy socialdemócratas que suponen, pero claro, en la situación, ¿no? tan tirada a la derecha con la que tenemos ahora, ¿no? pues suponen a veces elementos de cambio que se encuentran con una resistencia feroz, ¿no? por parte de toda esa gente, ¿no? que al vernos entrar en las instituciones se horrorizaba, ¿no? de pensar que nosotros íbamos a gobernar y que evidentemente íbamos a estar ahí de paso, ¿no? porque eso era su casa, su cortijo, su ayuntamiento, y nosotros no teníamos el derecho de pisar, ¿no? pues ese edificio del siglo XIII que era pues, para otra clase social, no para la nuestra, ¿no? O sea, también hay diferentes puntos positivos que también querría marcar, ¿no? Recuerdo cuando ese tuit tan desafortunado, ¿no? que le dijo a la alcaldesa que debería estar vendiendo pescado, ¿no? o limpiando casas. Claro, precisamente nosotras que venimos de familia obrera, pues lo que contestábamos, la alcaldesa lo que hizo al día siguiente fue hacerse una foto con las pescaderas de uno de nuestros mercados de Barcelona, evidentemente oficio más que digno, y lo que contestamos las mujeres de este gobierno es que las hijas de las que limpian están aquí, y están aquí para gobernar, y que se vayan acostumbrando. Gracias. Yo creo que ese sería uno de los puntos positivos, la presencia femenina que hemos introducido en las instituciones, y más que un machismo atávico, ¿no? que ha despertado en según qué sectores, muchas veces te encuentras con una gran extrañeza. Yo soy concejal de movilidad, el mundo del transporte es masculino al 99%. Es difícil. Yo cuando voy a eventos internacionales en la mesa de presidencia soy la única mujer, salvo que haya la esposa de alguien, ¿no? que entonces también se sienta. Es difícil, ¿no? todo el cambio que hay que conseguir y que debemos impulsar. Pero yo creo que esa es una de las señas, el feminismo es una de las señas de los ayuntamientos del cambio, y tenemos que potenciarlo mucho más, porque no se da uno cuenta de lo transformador que es hasta que lo sitúas, ¿no? en una institucionalidad repleta de hombres y dices, pues no, estamos aquí, ¿no? Pues sí, eso genera muchísimas resistencias. Pero sí, el miedo, ¿no? a gestionar esa realidad de un programa que llevábamos tremendamente rupturista, cómo choca con esa realidad institucional, con unos medios de comunicación que no dominamos en absoluto, y a los que sin embargo nos vemos sobreexpuestos cada día, ¿no? O sea, los periodistas que hacen local en Barcelona antes prácticamente no tenían portadas, ahora son los que se llevan, o sea, son la envidia de sus compañeros, porque sus noticias son, ¿no? las más comentadas. Cualquier pequeña medida que haga el ayuntamiento es escrutada, criticada, refutada. La presión es muy grande, ¿no? Y ante esa presión, ¿no? pues también está el cómo mantener la coherencia interna, la democracia interna
gobierna, ¿no? Que el proceso de toma de decisiones sea realmente democrático y no caer en un mal pues, muy común de la izquierda, que puede ser el despotismo ilustrado, ¿no? Pues eso es algo que debemos evitar con todas nuestras fuerzas para poder seguir adelante, ¿no? Antes, como puntos positivos, destacaba lo de la presencia femenina, pero también hemos tirado hacia adelante muchas medidas pese a todas estas complicaciones, ¿no? Las remunicipalizaciones que pues estamos trabajándolas con relativo éxito, ¿no? El cambio de modelo de ciudad que señalaba antes Mauricio con los temas ambientales en Madrid. Y claro, eso también pues, me toca muy directamente, ¿no? por la Concejalía de Movilidad, ¿no? Que nunca ha tenido un papel tan transformador, ¿no? Madrid nos lleva a la delantera, ¿no? Aplicando medidas contra la contaminación, pero realmente es algo muy rupturista enfrentarse, ¿no? al lobby del vehículo privado en la ciudad, que al final, ¿no? Pues el vehículo privado en Barcelona es el 24% de los viajes, pero ocupa pues casi el 70% del espacio público, ¿no? Y esa es una desigualdad, una inequidad urbana que tenemos que revertir, y es otra desigualdad contra la que luchamos, y quizá no era tan evidente cuando nos planteábamos el programa, pero que nos encontramos totalmente cuando intentamos llevarlo a cabo, ¿no? Solo hay que ver pues, toda la Navidad hablando de las medidas de Madrid contra la contaminación, ¿no? Veréis cuando lo hagamos nosotros, ¿no? Ya tiemblo. Pero en fin, cuando por ejemplo hicimos el día sin coches en Barcelona, ¿no? Teníamos a todas las televisiones preparadas en las entradas de Barcelona, listas para filmar el caos, ¿no? O sea, al final ese caos no se produjo, y sobre las 10 de la mañana una de las emisoras que más había llamado a decir que la ciudad sería un absoluto desastre, tuvo que decir algo así como: he de reconocer que los que vaticinamos el caos nos equivocamos, ¿no? Pues aquello también fue una victoria, pero no puede ser solo una victoria de un día, y esa transformación necesitamos llevarla adelante. Estamos también intentando cambiar el modelo turístico, cosa que en Barcelona revierte en una importancia extraordinaria. O sea, tener una gobernanza pública del turismo, cosa que nunca había existido, una actividad totalmente dejada de la mano de lo público. Pues es necesario absolutamente, ¿no? Controlar desde el sector público una actividad que desde luego reporta beneficios, pero que también tiene unas externalidades negativas muy potentes en nuestra ciudad. Y también señalaría una cuestión importante, ¿no? Que también compartimos con Madrid y otras ciudades. El hecho de desde las ciudades, ¿no? Hacer frente a la lógica, a la derechización o a la presencia de la ultraderecha en Europa cada vez más, ¿no? Y cómo a eso se le contrapone las ciudades que quieren acoger refugiados y que tienen un grito unánime al respecto, ¿no? O sea, queremos acoger y estamos preparando nuestras ciudades para ello. Es una forma de responder ante el avance del fascismo desde el mundo local, o sea, porque desde luego la ultraderecha en Europa o se la combate también, ¿no? Desde medidas así, desde el mundo local, o vamos a tener realmente muchos problemas, ¿no? El papel de las ciudades es tremendamente necesario, y esa movilización que nos ha llevado ahí, ¿no? Es un reto total mantenerla. Es muy difícil olvidar, ¿no? El día de la investidura, cuando estábamos, realmente ni sabíamos qué hacer, cómo se pone una banda, a ver, se me cae, en fin. Estábamos allí en ese salón y pusimos una pantalla en la plaza de Sant Jaume para que quien quisiera pudiera seguir la ceremonia, una ceremonia de investidura que es aburridísima de la muerte, pero decíamos, bueno, no sé quién vendrá. La plaza estaba absolutamente a reventar. Yo recuerdo cuando el PP tomó la palabra, ¿no? Y habían pasado de 9 concejales a 3, con lo cual estaban hablándole a su target electoral, no tenían que ponerse ninguna careta porque realmente estaban hablándole a su núcleo duro y a los suyos 100%, ¿no? Hicieron un discurso durísimo, remarcando que éramos el gobierno más minoritario, ¿no? de la historia de la ciudad. Y lo éramos, ¿no? Pero era increíble el rugido de la plaza, cómo se colaba dentro de aquel salón. Y yo pensaba, sí, seremos el gobierno más minoritario, pero como abramos las puertas de esto, a vosotros os faltan piernas para correr. Entonces...
Pues eso, esa movilización necesitamos mantenerla y eso se consigue con mayor democracia interna y, desde luego, potenciando los movimientos sociales. No nos podemos quedar en las instituciones porque, siempre lo hemos dicho, nuestra fuerza es la gente, y si nosotros no la organizamos, y nosotros también desde la perspectiva de Izquierda Unida, ¿no?, que tenemos eso muy claro, no vamos a ser capaces de seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Mercè. Y por último, Martín Vilas, teniente de alcalde de Cádiz por Ganar Cádiz. Buenas tardes a todas y a todos, y comenzar mi intervención pues felicitando en este caso a la Dirección Federal, que haya tenido a bien incorporar, bueno, primero, hacer esta escuela de invierno tan necesaria para vernos y debatir sobre tantos asuntos, y que haya incorporado esta mesa de debate sobre ayuntamientos del cambio, ¿no?, puesto que somos muchos compañeros y compañeras los que estamos en estas tareas de gobernar ciudades denominadas del cambio desde mayo de 2015, que aún no nos conocíamos en persona y que, vistas las intervenciones, pues tenemos las mismas dificultades, los mismos retos, y va siendo hora de compartir recursos y experiencias, ¿no?, porque de las intervenciones que me han precedido me han surgido muchas preguntas que hacerle a los compañeros ahora tal y como terminemos, ¿no? Me gustaría primero situarnos y plantear en este caso que es Ganar Cádiz en Común, ¿no? Ganar Cádiz en Común es una candidatura de unidad popular que surge en la ciudad y que nosotros en Izquierda Unida hace 3 años éramos a lo que aspirábamos en la ciudad, pero sin saber todavía cómo se iba a denominar, ¿no? Un espacio en el cual pudiéramos compartir con los activistas sociales de toda la vida, la gente de la Marea Blanca, la gente de la Marea Verde, la gente que trabaja día a día en la defensa de los derechos humanos, pues un espacio tanto de compartir, en este caso, debate, política y también, ¿por qué no?, una candidatura electoral, ¿no? Así que en Izquierda Unida Cádiz local, ¿no?, se dio un cambio generacional que coincidió también con un cambio de la visión política de lo que debía de ser nuestra organización en la ciudad, y comenzamos a trabajar hace 3 años en ver cómo encajábamos esto, ¿no? Una organización que superara sus barreras, superara sus límites y que no solamente tuviera esa vocación institucional, ¿no? Fuimos, en este caso, plantando algunos espacios que creamos más allá de las áreas, que por mucho que siempre intentamos rescatar las áreas y ponerlas a funcionar, pues siempre tienen esas limitaciones, ¿no? Y ahí empezamos a reunirnos con, en este caso, como decía, pues agentes sociales de la ciudad, etcétera, y plantear en este caso el cómo poco a poco tenemos que ir organizándonos, ¿no? Y en ese trasiego, pues cayó como una bomba en Cádiz, al igual que en el resto de las ciudades, esos procesos que inició en este caso Barcelona en Común, ¿no?, de cómo el activismo se planteaba pues participar en lo electoral, ¿no? Comenzamos a participar en estos espacios desde la honestidad, con un planteamiento en el cual ya muchos nos conocían del trabajo en las manifestaciones, en el conflicto, a pie de calle, planteando estos debates, estas necesidades con ellos y con ellas en algunos espacios. Y fue muy natural que nosotros estuviéramos dentro, ¿no? Precisamente en Cádiz Capital, quien se vio fuera de este proceso en un principio fue, en este caso, los compañeros de Podemos, ¿no? Con esto quiero plantear de que finalmente en los procesos de debates que hubo, la confrontación que hubo en su momento entre coaliciones electorales, agrupaciones, etcétera, no fue posible en Cádiz la unidad completa a los que aspiramos, en este caso, los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida, pero bueno, en la institución sí lo ha sido, ¿no? En este caso tuvimos altura mira, todos y todas, veíamos lo importante de tomar las instituciones para comenzar a hacer de ellas una herramienta al servicio de capas populares, y bienvenidas sean también, como han planteado algunos compañeros, estos procesos municipalistas, y sirven para forjar en lo cotidiano la unidad tan necesaria, ¿no? Dicho esto, pues, centrándonos un poco en lo que serían las dificultades, muchos lo han planteado antes, ¿no? En Cádiz especialmente tenemos una herencia dada por la gestión en los últimos 20 años del Partido Popular, 200 y pico millones de euros de deuda que nos lastran. Prácticamente antes en el backstage, hablando con el compañero de Zaragoza, ¿no?, me planteaba que ya ellos tenían aprobados de forma inicial los presupuestos y nosotros pues tenemos que afrontar una situación muy, muy dura, ¿no? Con unos ingresos de 135 millones de euros, pues ver cómo afrontamos unos gastos por ahora en corriente prácticamente de 151, ¿no? Muy difícil porque en este caso el ajuste, como con muchos y muchas que tendréis en la mente al hacer la cuenta tan rápido, pues es muy duro de gestionar, ¿no? Una situación en un principio que nos lastra en el día a día y con lo cual pues tenemos que lidiar, ¿no?, con una ley de estabilidad presupuestaria que nos impide, en este caso, explorar otra fórmula. Limitaciones también en el personal,
porque nosotros tenemos unos planteamientos políticos, un programa, unas iniciativas, unas actuaciones que luego no casaban, con lo que había planteado el Partido Popular en materia de personal, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchas aspiraciones en materia de transparencia, de participación, pero cuando tú luego llegas a la institución, aparte de tener las ideas claras, en este caso la definición programática prevista, luego necesitas recursos humanos para plasmarla. Si no tienes técnicos formados en las materias, pues entonces una de dos, o te conviertes en un político técnico, por lo tanto dejas la parte política tan necesaria, o si no, en este caso cuesta la misma vida, ¿no? Por tanto, eso también lo quería remarcar como una de las cuestiones también que nos limitan en el día a día, que supongo que será también a otros ayuntamientos del Estado, ¿no? La situación de minoría la han planteado también otros compañeros. Nosotros somos 10 concejales, 2 de Ganar Cádiz en común, 8 de Podemos en Cádiz, y son los 5 del Partido Socialista los que nos dan la mayoría en cada votación plenaria, ¿no? Y ante eso una reflexión, ¿no? Nosotros, y haciendo autocrítica, hemos errado en muchos momentos, en algunas partes de este año y medio, que parecía una eternidad. Parece que cuando lo pensamos detenidamente parecía una eternidad. Parece que llevamos en el ayuntamiento toda la vida, ¿no? Pues hemos errado cuando no hemos sido capaces de articular la calle, ¿no? Esa flacidez que hablaba ante Alberto, ¿no? Esa desmovilización. Hemos pasado muchos activistas de la calle a la institución sin garantizar relevo. Y la gestión ocupa mucho tiempo en el día a día, ¿no? Y sin embargo, cuando hemos sabido encontrar el norte y cada actuación, cada iniciativa, cada cuestión a llevar a pleno, véase un proceso de remunicipalización, véase otras cuestiones, hemos articulado primero la calle, hemos conseguido que ese, entre comillas, secuestro político que muchas veces hacen pues otros grupos, y en el caso particular de Cádiz, el Partido Socialista, pues se viene abajo, ¿no? Cuando trabajamos con la calle, cuando recuperamos en este caso el norte, cuando vamos a nuestra orina, a lo que somos y debemos de ser, pues en este caso vencemos algunas aritméticas plenarias muy difíciles. También tenemos encima de la mesa en el día a día un aislamiento institucional, prácticamente. No en este caso por otros compañeros y compañeras de ayuntamiento, pero sí que si miramos hacia arriba, hacia la comunidad autónoma y miramos hacia el Estado, precisamente no tenemos ningún tipo de apoyo, ¿no? Más allá de la visita de la presidenta Susana Díaz el otro día, que esperemos que no haya sido la visita en clave interna para lo que se viene allá encima en su proceso interno del Partido Socialista, sino que sea una visita en la cual nosotros podamos en este caso sacarle rédito para desarrollar políticas en beneficio de la gente, ¿no? He hablado de la mediatización, bueno, de la mediatización no. Sí, claro, antes también apuntaba la compañera, ¿no? Los medios de comunicación. También nosotros erramos cuando a veces hemos sobreescenificado demasiado en esta perversión que se ha dado en la política de llevarlo todos los medios, ¿no? Y los medios también se aprovechan de estas cuestiones. Nosotros, al iniciar en este caso la andadura en el equipo de gobierno, pues planteamos una cuestión. El Ayuntamiento de Cádiz gastaba una cuantía ingente de presupuesto, en este caso, en publicidad institucional. ¿Qué fue lo que hicimos lo primero? Reordenar prioridades. Aminorar al máximo los gastos en publicidad, en este caso los medios de comunicación. ¿Qué tuvimos enfrente? Lo que os imagináis, ¿no? Por tanto, si unimos la sobresignificación muchas veces de la política en lo cotidiano, junto con unos medios de comunicación a cuales le habíamos dado en la línea de flotación, pues bastan más explicaciones, ¿no? ¿Y qué más ir planteando? Retos, ¿no? Porque son dificultades, pero también algunos retos que van teniendo algunos grados de consecución, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, en el gobierno una empresa municipal de vivienda que había estado acostumbrada pues, a promocionar vivienda, a construir, sacar promociones, vender, muchas de ellas obviamente con el carácter social, algunas en régimen de venta, otras en régimen de alquiler social, pero en este caso la compañera de Ganar Cádiz, concejala de vivienda, se encontró con una sociedad que en una situación ya de no tener financiación, ¿qué hacía? Pues fuimos capaces, y en este caso la compañera pues tuvo gran parte de la responsabilidad de dar la vuelta, ¿no? Bebimos bastante de las compañeras de la PAC que formaban parte de la candidatura, y en este caso una sociedad que a priori cuando llegamos estaba a verlas venir, sin pasta para promocionar, no sabían qué hacer en el día a día, pues darle una vuelta, ¿no? En este caso reorientar hacia otros programas de alquiler justo, provocando en este caso que aquella vivienda privada vacía que estaba en la ciudad pudiera aflorar, ¿no? Y en esa estamos trabajando y lidiando en el día a día, ¿no? Dándole una vuelta a las herramientas que teníamos a disposición. Hemos avanzado, no tanto como quisiéramos, en la consecución del bono social eléctrico y que está ahora mismo también en debate a nivel estatal con el decretazo del
del Gobierno. Tenemos también avanzado gran parte del bono social del agua. Como digo, no tanto como quisiéramos, pero en esas estamos. Y si gran parte de la gestión se mide muchas veces lo que hace, también en lo que consigue evitar hay que medirla. Nosotros cuando llegamos veíamos que gran parte de los municipios de alrededor del entorno, el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, habían estado y están pasando por situaciones económicas muy parecidas, una deuda lastrando, y cuál era la política que estaban aplicando los gobiernos del Partido Socialista en Jerez y del Partido Popular en el puerto. La venta de lo público. Cuando necesitas liquidez, tienes empresas públicas, como en este caso la gestión del agua, con las presiones muy fuertes de aquellos que tienen el monopolio, como es en el caso de Aqualia, para hacerse cargo de ella. Por tanto, también tenemos que poner sobre la mesa no solamente lo que hemos conseguido como actuaciones políticas tangibles, sino lo que hemos evitado también, en este caso. Y mantener, en este caso, una empresa municipal de agua, una empresa municipal de aparcamiento, empresas municipales al servicio, pese a la situación económica tan difícil, pues también es un valor a tener en cuenta, ¿no? Para no solamente estar en el flagelamiento, no conseguimos, sino también en pequeñas victorias que hay que visualizar. Si no nos cantamos nosotros, nadie las tiene en cuenta. Hemos iniciado procesos de remunicipalización con muchas dificultades, pero ya tenemos el primer proceso de los servicios de limpieza y de playa, en este caso, avanzado. Estamos trabajando en el cambio de modelo de movilidad, muy difícil cuando no tenemos recursos técnicos ni recursos, en este caso económicos, para las infraestructuras necesarias, pero bueno, hemos impulsado unos cambios que después de 20 años de política y de dictadura del coche privado, pues nos permite en este caso ir marcando otro horizonte de la ciudad. Y también otras cuestiones que, aunque no sean cuestiones tangibles, que afecten en el día a día las condiciones materiales de vida de nuestra gente, sí que son cuestiones en las cuales los ayuntamientos del cambio hemos de poner énfasis para ir generando otros debates y otros valores, ¿no? Otra conciencia. Me refiero, no hemos manifestado y declarado como municipio, en este caso en apoyo al BDS. Hemos también tenido una reunión de trabajo en los últimos días con compañeras de las mujeres de SOH de Colombia, para este caso también visualizar el conflicto que existe en Colombia, en una clara posición a favor del proceso de paz del país. Nos hemos situado también en este caso en la defensa de los derechos humanos en conflicto también como el tema de refugiados, en este caso con las fronteras en Ceuta, en Melilla, cuestiones que, si bien es cierto que no afecta a las condiciones materiales de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, sí que son cuestiones de claro carácter internacionalista que nosotros tenemos que poner sobre la mesa para ir generando otra sociedad, y que sí que los ayuntamientos del cambio podemos ser, en este caso, altavoces de ella. Explorando y también lidiando con las interpretaciones jurídicas para la implementación de cláusulas sociales, para que también, en este caso, el empleo que se genera desde el ayuntamiento no sea un empleo precario. Todos conocemos que hay sectores que, en este caso, pues sufren la precarización prácticamente desde siempre. Es complicado a través de los cláusulas sociales, pues introducir en este caso elementos que permitan nosotros situarnos junto con los trabajadores para romper esa equidistancia de la institución. Y bueno, solamente como conclusión, pues la importancia del movimiento político, la importancia tanto en clave de construcción del bloque político social alternativo y de ruptura democrática, la importancia que tiene en este caso los ayuntamientos del cambio también, para que empecemos ya a ser referentes de cómo marcar el escenario de 2019. Creo que sería un error para esta organización que no empezáramos ya a mirar esa cuestión. No podemos luego dejar para 2019 que todo se convierta en una cuestión puramente electoral, y creo que nosotros los ayuntamientos del cambio tenemos bastante que hacer desde la coordinación. Para eso tenemos nuestra organización Izquierda Unida, y poco más que añadir, que creo que ya me he extendido demasiado del tiempo, ¿no, Rosa? Bueno, disculpadme. No pasa nada, gracias. Y empezamos ahora con el turno de palabras, preguntas. Brevedad, porque tampoco tenemos que finalizar a las 6:30, porque ya nos vamos a comer media hora del taller que va después. Yo no os conozco a todos, os pido que levantéis la mano y digáis el nombre para que os vaya apuntando. A ver. Begoña. Empezamos por Begoña. Yo voy a haceros una pregunta muy concreta.
En este momento hay toda una campaña de ayuntamientos que se declaran libre de la violencia de género. ¿Podríais decir específicamente qué estáis haciendo los gobiernos de cambio para que no haya más asesinatos de mujeres? ¿Contestáis rápidamente? ¿Hacéis una ronda? Vamos a tomar primero todas las palabras y después las contestaremos todas seguidas, ¿vale? Carlos. Hola, yo soy Carlos Querol de Osuna, de un pueblo de Sevilla. Y bueno, en primer lugar, felicitar a la organización de la jornada, a Marga Ferré como presidenta de la Fundación, porque creo que están muy bien montadas y de mucho interés, ¿no? Pero también hacerle una pequeña crítica, por lo menos desde el punto de vista personal, y es una apreciación que, bueno, que llevo viendo, es una cosa que llevamos escuchando y ya nos hemos familiarizado, ¿no? Que es el término de ayuntamientos del cambio. Yo creo que es un término, hemos sucumbido, esta formación Izquierda Unida ha sucumbido a la moda de la nueva política y hemos entrado en esa dinámica de ayuntamientos del cambio, renegando a nuestra propia tradición que hemos gobernado en muchísimos ayuntamientos, por decir los que conozco más cercanos de Cádiz, en Puerto Real, en Conil, en Algeciras, en la provincia de Sevilla, donde yo soy prácticamente el 20% de los ayuntamientos, que llevamos haciendo políticas diferentes durante mucho tiempo, marcando las diferencias. El compañero de Casariche, en su pueblo han gobernado, en Marinaleda, históricamente, haciendo políticas muy diferentes. Y entonces yo sí me gustaría llamar, quizá a lo mejor, ayuntamientos de unidad popular como cosa nueva, pero como cambio creo que lo que han hecho ha sido otros, incorporar prácticas que llevamos llevando de Izquierda Unida durante mucho tiempo, presupuesto participativo, 0,7, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que la semántica en la vida es importante y en la política más, ¿no? Y lo que significan las palabras creo que es importante. Y después se habla mucho de limitaciones de los ayuntamientos. Yo creo que para realmente romper y hacer algo diferente, y en esa política de ruptura también marcada por la dirección, hay que, desde los ayuntamientos, muchas veces tensar la situación y llegar a la desobediencia y plantear retos como le está planteando mi amigo y compañero Carlos Sánchez Mato al ministro Montoro en temas presupuestarios. Y realmente para eso quizás nos falte lo que se ha señalado tanto por Mauricio como por algunos de los ponentes de la mesa, que hemos perdido, que esa centrarnos en las instituciones hace que perdamos la desconexión con la calle. Entonces estamos gobernando, pero realmente hemos perdido gran parte de ese poder, ¿no? Yo creo que debemos centrar mucho esfuerzo en fortalecer la organización cuando estemos gobernando para realmente, aunque tengamos los cargos, pues tengamos también el poder, nada más. Antes de continuar, como sí que ha hecho una alusión sobre todo Carlos al tema de la ponencia de la mesa, yo quiero decir que cuando nos referimos a los ayuntamientos del cambio no nos referimos a los ayuntamientos que se han presentado como Unidad Popular. O sea, estamos hablando de gobiernos del cambio porque aquí, bueno, pues todos han sido ayuntamientos que estaban gobernados por el Partido Popular, son ayuntamientos del cambio. Claro, o sea, donde estamos gobernando, pues ya estamos gobernando. Es otra cosa, ¿vale? O sea, no quiero que se equipare a gobiernos del cambio con gobiernos de Unidad Popular. O sea, en gobiernos donde están gobernados por Izquierda Unida como tal, que no han ido en confluencia, si es un gobierno de cambio, porque antes estaba el Partido Popular, pues es un gobierno de cambio también, ¿vale? Raúl. Sí. ¿Tú también eres Raúl? Ramón, eres Raúl. Sí, mi nombre es Raúl y vengo de Alcañiz, en la provincia de Teruel. Vamos a ver, yo quería hacer una reflexión y una propuesta, sobre todo referente a las intervenciones que principalmente ha hecho Alberto. Sí, ¿se me escucha ahora? Que principalmente ha hecho Alberto. Bien. Sí que estaba diciendo el compañero que hemos gobernado en algunos municipios, pero en los municipios que estamos gobernando ahora es una oportunidad histórica que tenemos porque evidentemente el tamaño y el volumen donde estamos gobernando ahora mismo nunca lo habíamos tenido. Entonces, yo quería plantear una reflexión y una propuesta, sobre todo para que entendamos que el mundo no se acaba en esta legislatura, que va a haber vida más allá y que tenemos que intentar jugar muy bien nuestra partida, porque muchos de los que estáis gobernando ahora mismo evidentemente lo estáis haciendo por primera vez y tenemos que tener una perspectiva de que hay más vida más allá del 2019 en el cual
habrán nuevas elecciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Como sabéis, todos estos ayuntamientos que estamos teniendo ahora mismo gobernando, en la mayoría de ellos estamos pudiendo gobernar gracias a un apoyo o a un pseudo-apoyo del PSOE. Va dependiendo un poco de los municipios, pero vamos, en la mayoría de ellos es la coyuntura. Entonces, esta coyuntura evidentemente es un caramelo ciertamente envenenado. Hemos ganado, pero vamos a necesitar siempre el apoyo de ellos. Eso nos puede hacer que en algún momento, en aras de seguir gobernando, bajemos nuestro nivel de exigencia. Y eso es un peligro que tenemos que intentar evitar. Nosotros tenemos que tener presentes que es muy posible que perdamos muchos de estos ayuntamientos en el 2019, pero lo que no podemos permitir es que nos derroten políticamente. Tenemos que mirar a los ojos cada vez que nos hacemos una propuesta que verdaderamente creemos que tiene que ser así, y si esa propuesta al final no es aceptada y son tantas propuestas que no son aceptadas, tendremos que plantear los presupuestos con una moción de confianza y nos iremos a la oposición a batallar. Y eso es lo que no debemos tener miedo nunca en esta legislatura, que está siendo pues maravillosa en muchos momentos porque estamos pudiendo gobernar, pero no tenemos que tener miedo a que nos echen, porque eso sí que nos puede hacer que nos derroten tanto electoralmente en el 2019 como políticamente, que es lo que a mí me da miedo. Gracias. Ramón. Yo quería plantear unas dudas, ¿no?, sobre el tema de los ayuntamientos del cambio, y también iniciasteis un proceso que fue el de la confluencia, que luego se vio en este junio pasado. No todas las ciudades tuvimos la misma suerte, porque, bueno, yo soy de Granada, la pena es que a nuestro alcalde no se le cambió en la urna, sino que fue la policía la que lo sacó del ayuntamiento. Y nosotros también haciendo análisis críticos, también tuvimos en parte, puede que esa situación no se cambió en la urna, porque fuimos por separado y entre Izquierda Unida, de tener 2 concejales, pasamos a tener 1, Podemos tuvo 3 y Ciudadanos fue la marca blanca del PP, fue realmente la llave del ayuntamiento de Ciudadanos. Entonces, en una situación de que uniendo fuerzas, además de no solo aritméticamente, hubiéramos tenido más de esos concejales, sino también la progresión geométrica, y hubiéramos tenido un escenario distinto. No se trata de buscar culpables en uno o en otro partido, sino quería también un poco las dudas sobre las dificultades de lo que es la confluencia, de cómo en un futuro evitar realmente que vuelva a pasar o intentar llegar a acuerdos o intentar lanzar una candidatura de confluencia para las próximas elecciones y algo que se tiene que empezar a gestar desde ya. Porque, bueno, realmente los que salieron perdiendo no fue la ciudadanía de la ciudad, porque el gobierno actual, que es del PSOE, con el apoyo de Ciudadanos, no ha cambiado realmente las políticas del anterior gobierno, y es algo que tenemos que evitar, ¿no?, y de que de cara a las próximas elecciones realmente sí suponga un cambio real en la ciudad. Y eso es una responsabilidad que creo que tenemos que asumir, y eso, solo comentar un poco las dificultades que puede tener el proceso de confluencia y cómo llegar a superarlas. El compañero de allí detrás, que no le oía el nombre. Hola, muy buenas, me llamo John David, vengo de IU, municipio de Murcia. De la región de Murcia también nos acompañan compañeros de Alcantarilla y de Molina de Segura. Y bueno, en el municipio de Murcia tenemos el espacio Cambiemos Murcia, que es un espacio de unidad que empezó y sigue muy bien trabajando. A día de hoy podríamos estar gobernando el municipio de Murcia, si no hubiera sido porque días antes de presentar la candidatura pues hubo una escisión pues, del núcleo más duro, por así decir, de Podemos, aunque los compañeros de base de Podemos se quedaron en el espacio unitario, pues se fueron y hicieron otra candidatura. Entonces tenemos 3 concejales cada uno, en vez de estar pues con más de 6 que podríamos estar en este momento gobernando. Yo quería preguntaros a los municipios que estáis ahí, en especial a Madrid, al compañero Mauricio, cómo estáis llevando vuestros municipios el debate del
y, entre comillas, supuesto auge de los grupos de ultraderecha, los grupos violentos, porque bueno, todos habréis visto en los medios de comunicación que en Murcia hace apenas unas semanas tuvimos un problema, un grupo de extrema derecha tuvo una agresión, ahora, bueno, de extrema izquierda parece ser, tuvo una agresión a otra chica, hay un debate ahí súper grande, ¿no? Y entonces estamos debatiendo en Cambiemos Murcia si esto es un problema puntual que tenemos que seguir trabajando para adelante o si realmente estamos afrontando un verdadero debate de que están aumentando los espacios de ultraderecha y que están cogiendo poder en Europa y bueno, en España. Y queremos saber, este debate lo estáis teniendo en otros municipios, sé que en Madrid sí, y sobre todo qué estáis haciendo al respecto, si lo estáis teniendo ya. Muchas gracias. No habían... tres. A ver, levantar las manos otra vez. Vale, pues serían las 3 últimas, 1, 2 y 3. Hola, soy Pepe de Zaragoza en Común. Lo primero, sobre este tema del nombre, a mí me gusta decir una cosa que un compañero que ha estado trabajando 2 años con Zaragoza en Común, que para nada, que se definía como del ámbito libertario y lo más alejado posible, por ejemplo, del Partido Comunista, se ha ido estos días a vivir a Barcelona. Y el otro día publicaba, yo creo que mi mejor experiencia política en toda mi vida ha sido la participación en Zaragoza en Común y ahora me considero comunista porque me considero del bien común y además no me considero partidario pero me considero partisano. Y creo que eso es algo que firmamos todos aquí. Entonces eso para mí es un indicio muy claro de para qué nos están sirviendo las candidaturas en común. Luego os quería preguntar también, aunque igual es una pregunta muy obvia, he oído, estamos gobernando en sitios con la tercera parte, la cuarta parte de los concejales del consistorio. ¿Qué tamaño de mierda seca creemos que estarían haciendo los partidos del régimen con la tercera o la cuarta parte de los concejales en nuestros consistorios, ¿no? Y luego, por último, una que sí que es pregunta, he oído hablar de cómo, o tenemos cierta intuición de cómo se configura la toma de decisiones dentro de las candidaturas de confluencia en los distintos sitios. Yo, claro, por nuestra experiencia en Zaragoza sabemos que hay las decisiones se toman en plenario una vez al mes, hay una coordinadora elegida por toda la organización, pero sé que esa fórmula no es la misma en todas partes y quería preguntaros un poco, aunque por ejemplo de Madrid ya lo hemos oído, cómo está la cosa, cómo es ese tipo de toma de decisiones y cómo creéis que eso ayuda o no a lo que se vaya a conseguir respecto a las confluencias estatales. Gracias. Hola, buenas tardes. Me ha llamado mucho la atención que los 5 habéis hecho comentarios sobre la dificultad o éxito que ha tenido el tema de la remunicipalización en todos nuestros ayuntamientos y creo que desde la organización todos consideramos que son puntos efectivamente clave. Entendiendo que el problema es de voluntad política tanto dentro como fuera de nuestras CUPs y que por supuesto contamos con esta dificultad de que los medios de comunicación van a intentar a toda costa mostrar divisiones dentro del propio gobierno en cuanto a esto, en el momento en el que se defienda activamente por parte de nuestros concejales, teniéndolo en cuenta, creo que aún así me gustaría invitaros, ya que ha comentado también el compañero de Cádiz que le ha surgido dudas y que luego os juntaríais a hablar sobre distintos temas, me gustaría invitaros a que, ya que los movimientos sociales, tanto en Madrid, por ejemplo, como sé también en Barcelona, que las trabajadoras de escuelas infantiles se juntaron para conseguir esta remunicipalización, etcétera, ya que, digamos, hay mucho movimiento en torno a esta reconfiguración de remunicipalización, etcétera. Me gustaría, de nuevo, invitaros a que empecéis a hablar entre vosotros para intentar que Izquierda Unida y los concejales que estáis en Izquierda Unida os comprometáis a intentar explicarnos a toda la ciudadanía cuáles están siendo los problemas de remunicipalizar y que por lo menos vosotros hagáis cargo, cojáis esa bandera y que la empecéis a enarbolar en todos lados, porque creo que no es solo un compromiso que entrara en nuestros programas electorales, sino que es una de las señas de identidad de Izquierda Unida y la militancia y los simpatizantes y la ciudadanía en general creo que estamos echándolo mucho de menos en vuestras intervenciones públicas. Gracias. Si podéis decir vuestro nombre antes de intervenir, así vamos con... Hola, soy Guillermo Crego de La Marea de Vigo, y miembro de la organización Izquierda Unida de Vigo.
Quería haceros 4 reflexiones muy cortitas. Una pregunta primero, que es si tenéis contemplado, ante las dificultades de los medios de comunicación, la creación o la promoción de medios propios, públicos, independientes y democráticos, porque es una carencia que estamos teniendo y si lo habéis contemplado. Una corrección, una pregunta, una corrección y un ruego. La corrección es, desgraciadamente, las mareas municipalistas de Galicia, el apoyo mayoritario es del PSOE. Ya nos gustaría que fuera de BNG, pero no es el caso. Y el ruego es, os rogamos encarecidamente, por lo menos un ruego personal, que a la hora de contratación pública, a la hora de promoción desde lo público, desde lo municipal, os acordéis del cooperativismo y de las cooperativas de trabajo, de las cooperativas de trabajadores. Buenas, Pablo de Granada. Habéis comentado, creo que varios de vosotros, que los funcionarios piensan que estáis de paso y que a veces notáis que os falta músculo técnico. ¿No hay funcionario que sea más afín, Izquierda Unida, que diga, oye, os voy a explicar cómo va el servicio, o voy a poneros con gente que os va a explicar qué hay que hacer y demás? Y si no hay funcionarios que dentro que os ayuden, ¿por qué creéis? ¿Más alto? Vale, uy, perdón. Bueno, si empiezo al principio. Sí, ¿no? Bueno, que los funcionarios decís que piensan que estáis de paso, que tenéis a veces falta de pulso técnico, que no sabéis, o que decís, o político técnico, y no hay funcionarios que os digan eso, de, oye, os voy a explicar cómo va este servicio, os voy a ayudar, os voy a decir cómo va este ayuntamiento, con quién tenéis que hablar, etcétera, etcétera. Vale. Buenas, venía de Asturias. Quería agradecer en primer lugar la sinceridad de los ponentes, porque yo creo que para ellos tampoco debe ser fácil, pues bueno, contar realmente lo que es estar en un ayuntamiento, pero no tener alcaldía, porque como sabéis, en un ayuntamiento es una figura muy presidencialista, muy personalista, y los concejales pues mandan muy poco. Y además muchas veces es muy difícil tener un alcalde del PSOE que precisamente pues no quiera llevar a cabo nuestras medidas. Entonces, en ese sentido agradezco mucho la sinceridad, porque podríais haber dicho pues bueno, lo que sale en los periódicos, y al final agradezco mucho esa sinceridad. Pero también quería dejar claro que parece que Izquierda Unida que no tiene medidas en el ámbito municipal. Entonces quería también decirle a Rosa que bueno, que habría que establecer un poco un plan de coordinación con todos los ayuntamientos de España donde gobierna Izquierda Unida, porque sí hay muchas medidas que son muy interesantes a pesar de las leyes, porque a veces parece que la legalidad que acaba con la ideología de nuestros planteamientos, pero no debe ser así. Quería compartir con vosotros algunas medidas interesantes que se hacen en el Ayuntamiento de Izquierda Unida. Si alguien es de Sevilla y conoce o conoció a Santiago de Villaverde del Río, pues fue un alcalde muy atrevido. Era un alcalde que no le importaba, que nadie se enfade, que no le importaba prevaricar, porque para él ser demócrata era prevaricar, y más con la ley Montoro que te obligan. El de Villaverde del Río hacía cosas como una bolsa de empleo rotatoria. Claro, eso puede parecer simple, pero una bolsa de empleo rotatoria cuestiona el acceso a la administración pública, a los criterios de la administración pública de la legalidad actual, que son igualdad, mérito y capacidad. Y si el segundo trabaja más que el primero, puede meter al ayuntamiento en un problema legal. Pero bueno, él lo hacía. Igual hay que intentar pulir de alguna manera esos criterios que al final incluyen ideas nuestras, como son el reparto del empleo. En Asturias hay una medida muy interesante también, que son unos planes de empleo que hacen desde el ayuntamiento, 6 meses de trabajo y otros 6 meses de cobertura, y este año fue mucho más atrevido porque cuestionaron otra vez el acceso al sector público bajo los criterios de la legalidad actual, porque lo que hicieron fue, desde el servicio social, incorporación social, pues sin hacer falta un examen, sin hacer examen, sin criterios de mérito y capacidad, era por necesidad. Quien más necesidad tenía, quien menos ingresos tenía, pues era quien entraba a trabajar. Sé que los ayuntamientos no tienen competencias en empleo, pero sí tienen competencias en pavimentación y en vías públicas, y entonces eso sí esquiva en ese sentido la ley Montoro. Entonces, en ese caso yo creo que tenemos que aprovechar.
Otra cosa más, la legalidad de Montoro ahora va peor porque va a entrar la ley de administración única. Cuando se cambien los criterios de la fórmula de financiación de las comunidades autónomas, pues los servicios sociales, por ejemplo, van a dejar de ser competencia local. Y entonces eso va a ser una represión también, porque desde lo local también se puede promocionar la dependencia y también la ayuda a domicilio, que probablemente los ayuntamientos de Izquierda Unida lo hagan. Y que la Escuela 03, por ejemplo, tampoco. Entonces, de nada nos sirve la ley de Montoro porque va a ir a peor. Y acabo diciendo pues, que yo creo que lo que tenemos que hacer es promocionar a los nuestros. Como decía un compañero, las cooperativas, las fundaciones de la vivienda y también la compañera que es de Barcelona lo sabrá, las cooperativas en ese sentido como wifi.net, que probablemente conozca el proyecto, que es muy interesante y para expandir a toda España, porque eso es meter a acabar con las multinacionales en ese sentido y es a garantizar un servicio público. Yo creo que esos criterios los tenemos que unir todos, que Rosa los escriba con todos los respetos, que sé que acabas de llegar, pero intentar esas medidas, promocionarlas, porque si no parece que la legalidad de Montoro que acaba con las ideas de Izquierda Unida, ya sean socialdemócratas o como las que yo creo que hace el Ayuntamiento de Elena, que son más revolucionarias. Gracias. Vamos a empezar el turno de contestaciones. Os voy a pedir que os ciñáis a 3 minutos, porque es que si no, no acabamos, ¿vale? Empezamos por Alberto. Va a ser complicado, la verdad. Pero bueno, como tengo el tren, si me veis que me marcho es porque tengo el tren a Zaragoza. Sobre el tema de violencia de género, lo que hemos hecho en Zaragoza, primero un protocolo ante las agresiones, un protocolo de cómo tiene que actuar el ayuntamiento ante las agresiones. Y 2, reforzar una idea que nosotros lo copiamos del Ayuntamiento de Pamplona, que es una campaña de no es no frente a las agresiones machistas en las fiestas del Pilar o en las festividades de nuestra ciudad. Poner en valor lo hecho, yo de acuerdo. De hecho, si os dais cuenta, lo que he dicho es que lo que estamos haciendo después de todos los límites que hay es similar a lo que veníamos haciendo Izquierda Unida durante 30 años. En Zaragoza sí hemos intentado aprender de la experiencia que tenemos como organización. Y cuando hablamos de presupuestos participativos miramos a Sevilla. Y cuando hablamos de remunicipalización miramos a camaradas y a compañeros, como por ejemplo como Santiago de Medina Sidonia de Cádiz, que es de donde hemos aprendido cómo se hace un proceso de remunicipalización en Zaragoza. De Santiago de Medina Sidonia lo hemos aprendido. Es un máquina, por cierto, aparte de compañero de camarada, es un máquina. Ya se lo digo. Hay que poner en valor lo que hemos hecho, es cierto, como organización. Pero también hay que poner en valor que estamos haciendo cosas que no son tan diferentes de Izquierda Unida. Y eso también lo tenemos que poner en valor. Yo creo que todos en este proceso, como organización de Izquierda Unida, tenemos que hacer algo que es muy leninista, que es la autocrítica. La autocrítica de dónde nos hemos equivocado y los aciertos de los otros. Que todos hemos tenido equivocaciones y aciertos en este periodo y es importante aprender de ellos para poder mejorar. Sobre el bloqueo, comentaba Raúl, sobre el bloqueo del Partido Socialista. Ahí está la clave, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto cedes? ¿Y hasta qué punto y cuándo rompes? ¿Acuerdos con el Partido Socialista? Sí, claro. Pero quiero leer la letra del acuerdo. ¿Acuerdos? Sí, pero leo la letra del acuerdo. Y sobre todo, aquí está el debate de cuál es el papel que tenemos como gobiernos del cambio. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es generar contradicciones, hacer pedagogía social, conseguir que se reactive el conflicto social, sobre qué marco y sobre qué objetivos hacemos los acuerdos con el Partido Socialista y con otras fuerzas políticas y, en definitiva, sobre qué acuerdos, sobre qué marco y sobre qué objetivos hacemos nuestra acción de gobierno. Si el acuerdo sirve para generar pedagogía, para generar conflicto y para generar movilización social, buen acuerdo con el Partido Socialista o con quien sea. Sobre las confluencias, aquí no hay nada escrito. Yo, sobre los compañeros que hablaban de Granada, de Murcia, en Zaragoza, en Madrid y en Barcelona no somos ni más listos ni más tontos que en ningún lado. Pero yo creo que hay que tener 2 claves de cara al 2019. Los procesos de confluencia municipalista han sido fundamentalmente urbanos. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. No intentemos meter por calzador, que en algunos casos se ha hecho, procesos de confluencia municipalistas como el de Zaragoza, como el de Madrid, como el de Barcelona, en una localidad de 1000 habitantes. Y ese error no lo podemos cometer, ¿vale? Pero también de ser conscientes que Izquierda Unida somos determinantes. Igual que lo fuimos en mayo de 2015, en mayo de 2019 somos determinantes. Hay otros actores que también son determinantes, pero nosotros somos determinantes. Y lo que tenemos que aportar, por un lado, es la experiencia que tenemos Izquierda Unida, pero sobre todo tener cabeza fría, sentido del momento histórico, trabajo, y a partir de ahí se construyen procesos
de confluencia municipalistas. Yo creo que esa es la clave para hacerlo, ¿vale? Sobre la remunicipalización, y con esto casi termino. ¿Cuál es el problema de la remunicipalización? ¿O cuál es la importancia de la remunicipalización y por qué el Partido Socialista bloquea la remunicipalización? Porque la remunicipalización ataca frontalmente con la estrategia de recomposición del sistema capitalista en España. ¿Por qué es clave la remunicipalización o por qué es clave la auditoría del impago de las deudas? Porque el sistema capitalista en España tiene dos sectores hegemónicos, que era el capital financiero y el capital de la construcción, que cuando estalla la burbuja se tratan de recomponer. Uno se recompone generando deuda privada a pública y otro se recompone a través de todas unas derivas legislativas que han hecho externalizar los servicios públicos en los ayuntamientos y en las administraciones públicas para que esas empresas que antes construían casas ahora presten servicios. Por lo tanto, si tú remunicipalizas un servicio, estás atacando a los poderes fácticos de este país. Yo tuve una reunión, la primera reunión que tuve con el dirigente de FTC en Zaragoza me dijo: no vais a remunicipalizar ningún servicio. Zaragoza, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades no se puede permitir que remunicipalicen servicios, porque estamos atacando los intereses de los sectores hegemónicos del capitalismo en España y su reconstrucción. Por eso es vital y por eso el Partido Socialista lo bloquea. Con el tema de los funcionarios. Hay funcionarios que son leales al servicio, no voy a decir que sean de Zaragoza en común, los hay, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque los altos funcionarios son la última barrera para la transformación social y la lucha institucional. Los altos funcionarios son la reproducción de las élites de este país. Esos grandes apellidos que unos se metieron a altos funcionarios y otros se metieron a banqueros, otros se metieron a grandes empresarios. Y están ahí para poder limitar las posibilidades de transformación social. Y están muchos de ellos puestos a dedo por el Partido Socialista y por el Partido Popular para evitar que si se produce una anomalía histórica como somos nosotros, ralentizar el cambio político. Y eso hay que reconocerlo y decirlo públicamente. A partir de ahí, ¿se puede generar el cambio? Sí, se puede generar el cambio. ¿Hay funcionarios leales? Sí, hay funcionarios leales. Pero esto no es nuevo. Este es el problema que tuvieron los bolcheviques cuando tomaron el poder político en Rusia. ¿Quiénes ponemos? Y con el tema de la contratación pública, muy de acuerdo. Hay que generar cooperativas, hay que fomentar la economía social, pero también hay que tener cuidado porque luego, primero hay que hacerlo desde la ley de contratos del sector público y eso implica que hay que concurrir como el resto, y hay algunos artículos muy peligrosos como la solicitud de experiencia económica y de experiencia en la prestación del servicio que a veces las cooperativas no lo pueden hacer. Dos, las cooperativas tienen que venir de un proceso social de generación de una cooperativa que a veces no es tanto como se desearía en la contratación pública, y mucho cuidado también, ya no con las cooperativas, sino con la economía social, porque hay mucha falsa economía social que luego adjudicas el contrato. Yo me he encontrado situaciones de auténtica precariedad laboral en cooperativas que se supone que eran sociales. Y lo siento, pero me tengo que volver a mi casa. Gracias. Bueno, muy rápido, que vamos mal de tiempo. Respecto a las medidas en materia de lucha contra la violencia de género, pues mira, muy resumidamente, hemos mantenido el servicio de atención a víctimas, hemos también planteado en este caso diferentes campañas de sensibilización a lo largo del mandato, hemos iniciado algunos talleres de empoderamiento que, si bien tal vez para el resto de los mortales no sea algo novedoso, sí que en la ciudad sí que permitía cambiar la perspectiva de cómo abordar la cuestión de género desde el municipio. Después de 20 años de gobierno de la derecha, también tenía su reproducción en cómo se abordaba estas cuestiones en el ayuntamiento, y precisamente ahora, con motivo de los carnavales, vamos a iniciar una campaña de cara al no es no, para evitar en este caso las agresiones de género durante las fiestas, ¿no? Y si bien es cierto que surgió de una iniciativa popular en la eliminación de la figura de las ninfas del carnaval, que lo resumo muy rápidamente, al igual que existen las falleras en Valencia, existirían las ninfas en el carnaval de Cádiz, se inició por parte de los colectivos feministas una plataforma para que se erradicara esa figura, dado que cosificaba a la mujer en el carnaval. La mujer en el carnaval de Cádiz a día de hoy pues participa de otra forma, participa siendo creadora, siendo artista, de otra manera, y era el momento por parte de los colectivos, en este caso, de eliminar esa figura que cosificaba y que mantenía esos roles de género, ¿no? Así que como ayuntamiento pues lo hablamos, llevamos a pleno y ganamos en este caso que desde lo público no se gestionaran este tipo de concursos que van en contra de esto, ¿no? Respecto a lo que planteaba el compañero de Sevilla, respecto a la cuestión de ayuntamientos del cambio, ayuntamientos de IU, pues mira, a mí en el día a día, en lo cotidiano, por ejemplo, el proceso de municipalización, pues para mí es una garantía contar con compañeros como los compañeros de Mediana Sidonia, precisamente, que hacía alusión a Alberto Cubero, ¿no? Es decir, cuando nosotros en el equipo de gobierno planteamos la necesidad de iniciar estos procesos,
permitidme que a mí me gusta vacilar de los compañeros que cuando nosotros lo estamos intentando ellos ya lo han conseguido, ¿no? Y tomar de ellos como ejemplo y como compañeros para, con su experiencia, aplicar estas medidas en nuestro ayuntamiento, ¿no? También plantear una cuestión que tal vez lo hayamos enfocado un tanto erróneamente, o al menos yo en mi intervención, de que sí, ¿no? Hemos provocado cierta desmovilización. Por un lado, las expectativas se han volcado únicamente en lo institucional y muchos cuadros de los movimientos políticos sociales habían pasado a asumir responsabilidades en la institución, ¿no? Pero ojo, no solamente es patrimonio de los gobiernos del cambio la desmovilización. También somos tendentes en esta organización y en otras también que una vez que pasan los ciclos electorales se olvida en este caso el trabajo con los colectivos, el trabajo en la calle, etcétera, etcétera. Que esos picos y bajadas en la movilización no son fruto únicamente de estos gobiernos del cambio. Por tanto, asumamos también esta cuestión más allá de esta cuestión concreta, ¿no? ¿Cómo construir la confluencia donde no se dio? Pues yo planteaba que utilizarnos como referente, como instrumentos en Granada, en el caso concreto, sois vosotros que tenéis que aplicar la estrategia de intervención, ver en este caso cómo construir algo más amplio con los colectivos, con la gente de la ciudad, pero estamos a 2 pasos, Granada y Cádiz, es decir, que muchas veces aquellas cuestiones que parecen imposibles en vuestro territorio, cuando se llevan referentes, se llevan procesos como ejemplo en municipios cercanos, parece que se consigue limar esas cuestiones, ¿no? Así que utilizarnos, entre comillas, entenderme la expresión para los procesos en los cuales os sirvamos de ayuda, ¿no? ¿Qué más? Lo planteaba también Alberto en su intervención, ¿no? Nosotros tenemos la cuestión política clara para fomentar el cooperativismo, fomentar la economía social, avanzar en el mantenimiento, en la estabilidad, en el empleo de los contratos, en este caso, que son objeto de licitación por parte del ayuntamiento, pero tenemos también un corsé, que es la ley de contrato del sector público. No solamente respecto a la solvencia profesional y técnica, sino al cómo interpretamos muchas veces estas cláusulas de mantenimiento en el empleo, ¿no? Y lanzo un envite ya directamente. Está ahora mismo en el Congreso la transposición de las directivas europeas para conformar la nueva ley de contrato del sector público. Es decir, algo tendremos que plantear los ayuntamientos del cambio, pero también en este caso las organizaciones políticas y la calle, ¿no? Nosotros tenemos limitaciones para, en algunos sectores que todos conocemos que son precarios, poder dotar, en este caso, de herramientas de seguridad y de estabilidad para que los trabajadores tengan garantía frente al empleador. Porque muchas veces los ayuntamientos nos quedamos atados de pies y manos ante algunas circunstancias, ¿no? Podemos llegar a intuir que pudieran darse algunas situaciones de precariedad en algunos servicios, pero si no tenemos la denuncia del trabajador y el trabajador no se siente seguro porque si denuncia tiene el despido, ¿cómo actuamos? Pues necesitamos una norma, en este caso, que nos permita avanzar a nosotros para darle cláusulas de mantenimiento, estabilidad y seguridad en el trabajo para que el trabajador pueda defender su derecho en estos servicios, ¿no? Así que lanzo el invite para que a nivel federal podemos trazar alguna estrategia en ese sentido y más con este debate abierto en el Congreso, ¿no? ¿Qué más plantear sin tampoco comerme mucho el tiempo? Pues respecto a la cuestión de antes lo planteaba un compañero, ¿no? La alcaldía, lo difícil muchas veces que ser concejal cuando en este caso la alcaldía no está en un compañero tuyo del equipo y demás. Mira, yo lo planteo de una forma muy sencilla. En Andalucía hemos vivido muy de cerca un cogobierno con el Partido Socialista. Y muchas veces el problema estaba en el qué. En el qué íbamos a hacer, en el qué política vamos a implementar, en la diferencia ideológica entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y sin embargo, ahora sí os puedo decir claramente que muchas veces las diferencias están en el cómo, no en el qué, en el cómo. Y en el cómo tenemos muchos matices todas y todos. Probablemente si nosotros aquí en este plenario planteáramos cómo llevar a cabo alguna iniciativa, hubiera diferentes matices en el cómo, pero en el qué no tendríamos ningún tipo de duda, ¿no? Y eso también me gusta ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que tal vez aunque en el cómo tengamos alguna diferencia de vez en cuando, como suele en todos los equipos humanos, en el que no tenemos lugar a dudas de las cuestiones que nos mueven y por las cuales estamos, ¿no? ¿Y qué más plantear sin comer mucho el tiempo? Pues respecto a toma de decisiones. Nosotros como Ganar Cádiz en Común, pues tratamos de trabajar de la forma más horizontal posible, ¿no? No obstante, tenemos un programa político, tenemos un programa de gobierno, tenemos comisiones de trabajo por diferentes delegaciones que llevamos en este caso los 2 concejales de la formación, bajamos todo el curro para que los compañeros, las compañeras, la gente de los movimientos sociales puedan aportar en el día a día, sobre todo los temas más calientes, ¿no? Por así denominarlo, temas que puedan sugerir algún tipo de conflicto. Y las asambleas se siguen presentamos evaluaciones constantemente, damos cuenta a través de informes por escrito, a través de, entre comillas, sesiones de control, que es cuando damos cuenta en la asamblea de lo que hacemos y en este sentido creo que vamos en la línea adecuada, ¿no? Así que por mi parte creo que se me queda algo, pero es que es imposible responderlo todo. Gracias. Gracias, Martín. Mercè.
Bueno, empezaría con lo de la violencia de género, porque yo creo que realmente se ha notado la diferencia. O sea, para empezar, en incremento de presupuesto. O sea, nosotros hemos puesto 1,5 millones de euros más cada año para programas de prevención, detección, coordinación, ¿no?, de violencia de género. Y más o menos todo el programa de actuaciones, pues la regidora me cuenta que tenemos en marcha aproximadamente la mitad ya de todo lo que planteábamos, con lo cual vamos on time, ¿no? O sea, que lo de la capacidad de trabajo de estos gobiernos también es bastante... Bueno, cumplimos. Otra cuestión que hemos hecho, crear una mesa un organismo contra la trata de seres humanos, que es una cuestión muy necesaria solo en coordinación de elementos existentes, o sea, de las diferentes policías que intervienen, servicios sociales, etcétera, ¿no? Y un abordaje integral también ligado a las violencias de género. Hemos municipalizado algunos de los servicios de atención a la mujer, y con esto ligo con el tema de las municipalizaciones y también de la ley Montoro, ¿no?, de buscarle las costuras. Quizá no podemos plantearnos hacer grandes municipalizaciones, pero sí que hemos planteado cuestiones en las que ha sido posible, ¿no?, forzar la ley en ese sentido, y hemos elegido los ámbitos más prioritarios. Citabas el caso de las escolas bressol, de las guarderías, ¿no? Escuelas infantiles, perdón. Es que guarderías no es el término, pero en fin, temas de la traducción. Pues servicios de atención a la mujer, escuelas infantiles, ¿no? Pues hemos priorizado esos temas. Y donde yo creo que más se ha notado es en la visualización y en las campañas. O sea, yo nunca había visto en Barcelona tantas campañas feministas como las que, desde el ámbito institucional, como las que he visto. O sea, salir a la calle y ver las banderolas donde antes estaba colgado yo que sé qué cosa institucional, ¿no?, y están colgadas campañas de no es no, y así de grande, ¿no?, y que lo vea todo el mundo. Pues eso realmente, con el trabajo que hace falta, ¿no?, para seguir concienciando, pues yo creo que es muy útil. Sobre los... También ligo con lo que decía el compañero de Zaragoza, ¿no?, que qué harían los partidos del régimen con tan pocos regidores. Pues, en fin, nada y menos. O sea, la capacidad de trabajo, ¿no?, que estamos desplegando, pese a todas las limitaciones que tenemos, a mí no deja de asombrarme. O sea, Convergencia y Unió, que era el partido que gobernaba antes en Barcelona, lo hacía también con una minoría. Antes de llegar nosotros, ellos tenían el gobierno históricamente más minoritario, pero a ellos esa minoría les servía, o sea, con un solo partido podían pactar y sacaban adelante medidas de gobierno. Ese partido era o el Partido Popular, básicamente, por mucho que luego posturearan en temas nacionales, los acuerdos en Barcelona se sacaban adelante fundamentalmente Convergencia y PP, y algunos otros temas con el Partido Socialista. Nosotros ahora necesitamos, como he dicho antes, 4 partidos para sacar adelante una medida, y aún así, ¿no?, pues las estamos sacando. Convergencia entró en el gobierno. Claro, Barcelona era un gobierno históricamente socialista, llevaban pues 20 y tantos años gobernando, pese a que Convergencia y Unió conocía perfectamente las instituciones, su capacidad, y tenía una aritmética parlamentaria municipal, mucho más sencilla que la nuestra ahora. Las medidas que desplegaron fueron poquísimas. O sea, nosotros cuando entramos, los equipos, bueno, es que los pusimos a trabajar de una manera brutal. O sea, nos decían, uno de los gerentes me decía, bueno, es que esto parece un final de mandato, no un principio de mandato. Pero es como, no, es que si queremos llegar a final de mandato con algo de esto hecho, ¿no?, a la que nos hemos dado cuenta de cómo son los tiempos los tiempos institucionales, o empezamos ahora o no tendremos nada terminado. Y ahí vienen, ¿no?, también las limitaciones con los funcionarios. Yo, en mi caso, en caso de Barcelona, yo creo que pondría una visión distinta a la que ha dado Alberto. Yo cuando decía que no, bueno, esta gente que decía que estábamos de paso,
en general no son los funcionarios, ¿eh? Yo lo decía más pensando en la derecha o en los poderes más del régimen que han ocupado tradicionalmente este ayuntamiento. Nosotros nos hemos encontrado con unos funcionarios, la verdad, en su mayoría muy dispuestos a trabajar. De hecho, trabajar, yo creo que los estamos forzando demasiado, forzando la máquina, porque claro, como la ley Montoro está ahí, o sea, al final, cuando tú también decías lo del tema técnico-político, ¿no? Pues al final no tienes técnicos suficientes, acabas haciendo trabajo técnico y político, ¿no? Bueno, yo creo que en ese caso con los funcionarios, o sea, sí que tenemos una capacidad de tirar adelante proyectos y una complicidad, incluso en aquellos, ¿no?, que tienen, bueno, que los ves claramente que no son de tu cuerda política, pero que están al servicio de las instituciones con profesionalidad, y de los que comentaba Alberto, pues desde luego también los hay. Merced. Miguel Ángel. Bueno, han sido muchas cosas. Brevedad. Ya, los de la otra mesa están ya que trinan. No, muy brevemente. En relación al tema de la violencia machista, bueno, ya los compañeros han dicho pues cosas que estamos haciendo también en nuestros ayuntamientos. Dar mucha visibilidad a esta lacra en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en la propia calle, en el propio ámbito institucional, en los plenos. Nosotros los plenos iniciamos siempre con un recordatorio a las mujeres que han muerto asesinadas, ¿no?, por esta forma de terrorismo. Y, por supuesto, dotar de más recursos humanos a una concejalía que hemos creado nueva, que es la Concejalía de Igualdad, que gestionan los compañeros de Compromís, y que una de sus prioridades es luchar contra esta lacra, que evidentemente es competencia de varias administraciones, también la municipal. El tema de las remunicipalizaciones, evidentemente, yo creo que es una seña de identidad nuestra y no la tenemos que perder. Nosotros, por ejemplo, en Alicante, gran parte del ruido mediático que se ha generado dentro del gobierno tripartito tiene que ver con esta cuestión, porque nosotros no renunciamos a municipalizar servicios y lo evidenciamos públicamente una y otra vez, y nuestra posición en las juntas de gobierno pues no es favorable, y lo explicamos y ante la ciudadanía. De tal modo que, bueno, si acaba esta legislatura y no conseguimos municipalizar servicios importantes del ayuntamiento, bueno, pues que quede clara cuál es la posición de cada uno. Nosotros, evidentemente, tenemos el peso que tenemos en el gobierno municipal, no tenemos más. Nos gustaría tener más y esperamos tener más a partir de las próximas elecciones, porque yo creo que esto es una lucha, en fin, a largo plazo, ¿no? Antes he comentado que muchas de las cosas que estamos poniendo en marcha no son para una legislatura, son para varias, y estamos poniendo las primeras piedras. Vamos a ver si pues somos capaces de continuar poniendo piedra a piedra en ese edificio que queremos construir de la gestión pública de los servicios. Y desde luego nosotros en ningún momento vamos a renunciar a algo que consideramos que es nuestra seña de identidad, aunque a veces la ciudadanía no le dé demasiada importancia, eso también hay que decirlo. Mucha gente le da igual cómo se gestiona el servicio. Hay que hacer una labor pedagógica de que el servicio va a funcionar mejor de esta manera, vas a ahorrar recursos que puedes destinar a mejorar el servicio o a destinarlo a otras prioridades, al gasto social, ¿no?, por ejemplo. Y ya para acabar, yo creo que las confluencias son una herramienta política muy potente. Lo son. Yo espero que puedan reeditarse en 2019. Hay mucha gente que se ha ilusionado, es cierto que ha habido gente pues, que se ha descolgado de estos procesos, pero yo creo que pueden retomarse y con fuerza de cara a las próximas elecciones, para seguir avanzando en el cambio de ese sistema bipartidista que ha sido imperante en la democracia española durante muchos años y que afortunadamente se ha quebrado. Y se ha quebrado gracias en gran medida a los ayuntamientos del cambio. ¿Cómo llama Mauricio? Que diga algo de lo de la ultraderecha. Lo de la ultraderecha, que lo quedas tú, que no lo ha hecho nadie. Lo de la ultraderecha. Bueno, yo creo que ahora se oye, que como fuerza política tenemos que ir más allá de la constatación, y me gustaría, como conclusión de esta mesa de trabajo,
una vez compartido que efectivamente que ha habido un proceso de desmovilización, que hay esa realidad, que sacáramos algunas ideas de trabajo hacia adelante. Y en este sentido situaría dos. Uno, la necesidad de algo tan clásico como hacer política de cuadros. O sea, frente a eso necesitamos colectivamente hacer un trabajo organizado de incidencia social y de incidencia política. Y eso, por eso yo acababa mi intervención diciendo necesitamos más organización política, en este caso más Izquierda Unida, para poder incidir, porque además la experiencia nos ha demostrado que sin nosotros es muy difícil articular ese aspecto. Y dos, creo que también es necesario ligar estas experiencias que estamos teniendo municipalistas con una perspectiva de cambio a nivel estatal. Es necesario hacerlo. Creo que será muy interesante el debate de mañana con Alberto, con coordinadores regionales. Si desligamos nuestra experiencia de esa perspectiva de cambio, por eso somos gobiernos del cambio, no porque efectivamente aquí Rivas lleva mucho tiempo gobierno de Izquierda Unida, porque trascendíamos lo municipal y era una expectativa de cambio de sociedad, ¿no? Y creo que eso tenemos la necesidad de visualizarlo en una perspectiva de futuro para llevar a cabo esta guerra popular prolongada que llevamos desde las instituciones, desde los movimientos y para fijarnos una perspectiva de lucha. Yo creo que esos son conclusiones necesarias. 2019, hay cosas, por lo menos a nivel de Madrid, que tenemos muy claro. Nosotros hemos dicho que queremos que ahora Madrid, que es la candidatura que constituimos con muchas dificultades, queremos que sea el marco para proyectar esta primera legislatura. Y eso ya es una apuesta y es algo que tenemos como organización que debatirlo, que asumirlo, que impulsarlo. No todas las candidaturas de Unidad Popular. Esto significa que va a haber necesariamente una geometría variable con todas las tensiones que eso genera. Hay en sitios donde las candidaturas de Unidad Popular han sido un desastre absoluto. Un desastre absoluto. O sea, que son experiencias mejor para olvidar. Hay otros sitios donde íbamos por separado y ahora la relación es excelente y se están dando pasos hacia adelante insospechados, ¿no? Esto requiere de trabajo político de la organización. Si nos dejamos llevar, llegaremos a 2019 en una situación muy difícil y eso requiere organización. La improvisación y la organización no lo van a hacer las candidaturas de Unidad Popular. Vamos, quien conoce la realidad es muy rica, muy flexible, se suma mucha gente, pero es un caos creativo, pero es un caos. Y esta es la realidad, y yo por eso reivindico y creo que es una conclusión necesaria como Izquierda Unida. Hay muchas otras cosas que han planteado de ultraderecha, de medios de comunicación públicos, cosas que se están haciendo, quizá desde la Secretaría Municipal podemos crear o darle más vidilla a ese canal que tenemos de comunicación para compartirlo, porque si ahora nos podemos explicar eso, nos reventamos la mesa que viene a continuación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que perdone la mesa posterior por el retraso. Yo simplemente concluir con unas cuestiones, más que nada por las peticiones, la demanda y la necesidad, ¿no? Decir que evidentemente vamos a tratar el tema de la remunicipalización, es un tema fundamental y que vamos para eso. También lo que planteamos del encuentro de cargos públicos es una cuestión a estudiar, sobre todo porque se están haciendo experiencias muy importantes en determinados ayuntamientos y luego, sin embargo, en otras administraciones nos encontramos los mismos problemas que en otros sitios y se están solucionando, ¿no? Y eso lo tenemos que poner en común y por eso también estamos poniendo en marcha una web de un banco de recursos donde pueden haber todas esas experiencias y todos esos informes. Y también fundamental, porque lo recojo de todos los ponentes y sobre todo de las peticiones, de que tenemos que hablar y encarar ya lo que son las posibles confluencias del 2019. Y eso es una cuestión que tenemos que abordar y que de hecho hay un encuentro que queremos plantear al respecto, vamos, antes de los próximos 2 meses y que evidentemente es fundamental para esta dirección. Gracias.